la materia. Bien. Aguántenme un segundito. Ahora. Profe, tengo una consulta. Sí. Soy María Ángeles Malcó. Le quería consultar sobre ahora lo que dijo del formulario de Google. Sí. ¿Eso dónde va a estar publicado? Está en el chat. Si abrís bien, perfecto. tu chat, ahí lo vas a encontrar. Y Perfecto. no puedo, tengo tantas cosas abiertas que me parece que eso me estaría impidiendo. Marce, ¿se comparte? No, ¿no? Ahí voy a poder. ¿Están viendo la pantalla? Ahí viene. Sí, profe. Sí. Bien, perfecto. Y ahí si querés le podés dar pantalla completa en la tuya. Perfecto. Bien, ahí se siguen viendo, ¿verdad? Sí, pero no se ve en pantalla completa. Ah, no se ve en pantalla completa, porque yo la tengo en pantalla completa. Cambia de ventana, si podés. Fíjate si puedes cambiar de ventana. Claro, Si creo no, que bueno, igual se ve. lo que te está queriendo decir Marcelo es que lo pongas en modo presentación, Mariel. Sí, lo tengo puesto en modo presentación. Ah, no sé. Bueno, no se preocupen, no es la parte más importante. Esto de todas formas, les aviso que esto de todas formas está en el Moodle, ¿sí? Bien, Profes, entonces bienvenidos. ¿Cómo? es una, para avisarles algo. Ahí en el formulario Google, cuando quiero poner mi apellido, me dice que el correo electrónico es inválido, así que seguro ha habido algún problema ahí. No sé si les pasa a todos. Hola, Sí, muy a mí buenas me tardes. pasa a todos. Me pasa lo mismo. Cuando quise poner mi apellido, me dice que ponga el mail. Exactamente a mí. Te dice Entonces, como por que el favor, mail es inválido, o sea, como que la dirección de email es inválido. Supongo que debe ser Así que para porque poder los enviarlo tuve que formularios volver a Google te poner mi dice mail algo y en como donde dice nombre puse mi nombre y apellido. claro, cuando dice nombre, ponga el nombre y apellido, y a donde dice apellido, si les va a tomar directamente el mail, pongan el mail otra vez. Perfecto, gracias. No, de nada. Bien, entonces, bienvenidos y vamos a presentar al equipo de profes. Bueno, Marcelo Giró es la persona que, como les decía, que les está haciendo la recepción. Es profe y licenciado en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad. Su currículum es mucho más extenso que esto, simplemente por una cuestión de espacio, y después cada uno se va a estar presentando al momento de compartir con ustedes los conocimientos específicos que van a estar desarrollando. Y es parte del comité ejecutivo de CERIMA, que CERIMA es el Centro de Estudios de Relaciones Internacionales y Medio Ambiente, y somos quienes hemos estado organizando de alguna manera esta materia electiva. Después viene la profe Juliana Guzzo, que es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad, de la Casa, es integrante de CERIMA también y de CEDEP. Después viene el profe Mario Guerrero, que es licenciado también en Ciencia Política y actualmente doctorando en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín, y es integrante del CONICET también, ¿sí? También integra CERIMA. Después está el profe Diego Navarro, que es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador. Mariel, ¿sí? Mariel, ¿sí? se sigue viendo la imagen de la primera diapositiva.
No pasa en las Entonces, siguientes. Ahí voy a saltar. Fíjate. ¿Ahora se ve? Eso, ahí está. Perfecto. Ahora sí. Bien. El profe Diego Navarro, les decía, en realidad es licenciado en turismo, pero él se ha especializado, ha hecho su doctorado en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador y es investigador del CONICET. Bien. Después viene el doctor Sergio Eiza, él es licenciado en Ciencias Políticas, y es director nacional de formación en la UNDEF, en la misma universidad que me estabas comentando recién, Verónica. Después viene el profe Lucio Marín Saldal, que es licenciado también de Ciencia Política de la Casa, y es integrante de CERIMA. Y después vengo yo, que soy la directora de CERIMA, y estoy haciendo mi doctorado en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de La Plata. Bien, entonces ya más o menos conocen el equipo de profesores, ya vieron las caritas, si no se acuerdan las caritas, se meten y vuelven a mirar en el PowerPoint, que les repito, está en el Moodle. Algo del contenido del programa en sí mismo. Esto es un contenido abreviado porque ustedes tienen el programa también a su disposición en el Moodle. En la unidad 1 vamos a ver algunos conceptos básicos para unificar un poco algunas ideas, ¿sí? Algunas categorías conceptuales y enfoques teóricos propios de las relaciones internacionales. También identificar algunos actores y actoras de las relaciones internacionales. Y luego van a tener conmigo también una clase sobre feminismo en relaciones internacionales, que ahí vamos a ver, digamos, distintos aspectos. Después tenemos la unidad 2, que va a consistir en 3 clases. La unidad 1 consiste en 2 clases, esta y una próxima clase. La unidad 2 son 3 clases, la primera de ellas está a cargo del profe Diego Navarro, y él va a estar explicando el paradigma globalista y cooperación internacional. Esos van a ser los temas sobre los que va a estar trabajando. Después viene el profe Mario Guerrero, que va a estar hablando sobre integración regional. Como les dije, cada uno de estos puntos está mucho más extenso en el programa, no es simplemente el nombre como lo puse aquí. Y finalmente va a estar Juliana Guzzo a cargo del tema de migraciones y derechos humanos. En la unidad 3 va a estar a cargo del profe Sergio Eiza, es una sola clase y ahí van a estar viendo conceptos ligados al tema de seguridad, defensa, conflicto, violencia y guerra, la defensa como política pública, después amenazas y crimen organizado. Y finalmente en la unidad 4, lo que vamos a tener es, vamos a abordar el tema de ecología política y geopolítica, de los recursos naturales o bienes comunes, según desde el punto de vista donde nos paremos, y esto va a estar a cargo del profe Marcelo Giró. El tema del cambio climático y los conflictos, socioambientales, van a estar a cargo del profe Lucio Marín Salda, y ahí también van a ver el tema de extractivismo. Bien, acá tienen un cronograma de las clases para poder ubicarse, qué día tienen cada una de las clases, ¿sí? Quiénes están a cargo además de esas clases, y finalmente vamos a tener, una vez dada la última unidad, a cargo de Lucio Marín Salda, vamos a tener 2 clases de consulta específicas sobre el tema del trabajo monográfico, que es el instrumento que vamos a utilizar para evaluarlo, y vamos a estar abordando esos temas, digamos, en las últimas 2 clases, como clases de consulta. Bueno, ¿cuál va a ser la dinámica de la materia? Esto es lo que más me interesa. La clase es virtual sincrónica los días viernes de 17 a 19, ¿sí? El material digitalizado completo va a estar disponible en Drive o en Moodle. Nosotros, como pudimos subir la información a Moodle, y como casi todos están en Moodle,
el material solo se va a manejar por ahí. ¿Por qué aclaro esto? Porque también es importante aprender a manejar la plataforma, porque por ahí va a ser la evaluación. Ustedes van a tener que entregar el material, entonces tratemos de manejarnos con el sistema de Moodle para evaluaciones que tengamos por ahí alguna pregunta o algún trabajo que le deje a alguno de los profes, nos vamos a estar manejando por esta plataforma, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación que les damos? Que antes de la clase ustedes tengan el material leído para que la clase se haga más dinámica y para que puedan entender mejor los conceptos, ¿sí? Bien, como les dije, con nosotros se pueden comunicar a través de Moodle y también a través de los correos personales que ya se los voy a dejar. También están acá en este PowerPoint. Y finalmente la aprobación de la materia va a estar ligada a estas participaciones o estas exigencias de los profes, que se las dirán si son necesarias, y a una monografía final para la acreditación. Bien, el sistema de evaluación es un sistema de evaluación continua, donde necesitamos un 70% de asistencia y participación en el cursado virtual. En este sentido, nosotros lo que exigimos es que ustedes traten de estar presentes en la mayoría de las clases y que también intervengan, ¿no? Porque esto de tener la cámara prendida a nosotros tampoco nos sirve de mucho, digamos, para saber si ustedes están o no. Así que, bueno, que traten de intervenir en el chat o en las actividades que nosotros les dejamos en el Moodle, ¿sí? Por eso es importante que el Moodle también lo manejen, porque algunas actividades quedan ahí y el hecho de que ustedes entren o no entren, nosotros lo podemos monitorear de alguna manera y es la forma, de alguna manera, de acreditar esa evaluación continua. Entendemos que no todos los dispositivos funcionan bien, entendemos que las conexiones no siempre son buenas, entonces la forma de salvar, digamos, estas interrupciones en el proceso que tenemos, digamos, de evaluación continua, es a través de que ustedes puedan entrar al Moodle y poder participar o bajar información o ver videos, como también van a tener ustedes subidos. Como les dije, parte de la evaluación tiene que ver con esta interacción que se va a dar a través de los medios virtuales, y por el otro lado, a través de la presentación de la monografía, ¿sí? La monografía que tiene que ser presentada en tiempo y forma, y respondiendo a los requisitos que nosotros les vamos a exigir. La entrega de monografía se va a hacer por Moodle, ¿sí? Básicamente la entrega es por Moodle, y si hay algún problema en el envío, entonces será por mail. Les corresponde a ustedes chequear si esa información es recibida o no. El sistema de Moodle tiene un sistema que permite avisarles a ustedes si ha sido recepcionado o no, si ha sido enviado o no. Entonces, digamos, es necesario que ustedes se encarguen de chequear si esa información llegó o no llegó, pues si se les cortó internet, si estaban mandando y hubo algún problema y después me vienen a reclamar o nos vienen a reclamar que si ustedes lo entregaron, nosotros no tenemos ninguna constancia. Entonces, para no tener problemas con esto, por favor a ustedes les corresponde chequear si esa información llegó o no llegó. Bien. Aquí están nuestros correos personales, ¿sí? Mario Guerrero es el otro co-coordinador de la materia. ¿Por qué marcamos esto de coordinador y co-coordinador? Básicamente para que ustedes sepan que por ahí, en todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, burocrática, de la materia, nos pueden preguntar a nosotros puntualmente, para no estar todos los profes por ahí involucrados en las mismas preguntas. Entonces, concéntrenlas en nosotros, en nuestros correos o a través del Moodle, ¿sí? Como nos hemos estado manejando ya con algunos de ustedes. Bien, requisitos para la presentación de la monografía. Puede ser presentada en forma individual o en forma grupal. En forma grupal, no más de 3.
van a tener que seleccionar uno de los temas que se abordan dentro del programa, y tomar algún caso de análisis aplicando categorías conceptuales o marcos o enfoques teóricos desarrollados en clase. Y por supuesto agregar algo de información, pero para eso justamente están las horas de consulta para poder, digamos, resolver aquellas dudas o cuestiones que no les queden a ustedes muy claras. El formato y detalles sobre la presentación de la monografía final están subidos al Moodle, es el último punto que está al final de la lista de unidades. Ahí tienen información sobre cómo funcionan las normas APA, qué es una monografía, para aquellos que no lo tengan muy claro, no sepan cómo organizarse con la información. Tienen la grilla de evaluación o rúbrica de evaluación, ¿sí? Para que sepan sobre qué se les va a evaluar. Y por el otro lado, las pautas propias o los requisitos propios de lo que debe contener la monografía. Bueno, como les dije, en las últimas 2 clases vamos a estar trabajando sobre esto, y la fecha máxima de entrega es el 28 de junio. Esto significa que si ustedes lo tienen antes al trabajo, lo pueden entregar antes, pero la última fecha es el 28 de junio. Respecto de la acreditación de la materia electiva, esto es todo un tema, porque hay gente, como verán, que viene de Derecho, hay gente que es de Ciencia Política, pero hay gente que es de Comunicación Social, que hay un montón de comunicadores, hay gente de Sociología, hay gente de Trabajo Social. Entonces, el primer paso obviamente es aprobar la materia, ¿no? Es algo obvio, pero bueno. Fuera de eso, el segundo paso es cómo se acredita. Algunos estudiantes van a cumplir con los requisitos del plan de estudio y probablemente se acredite automáticamente, y otros no tienen la cantidad de materias suficientes. Entonces el sistema no les va a permitir en ese momento poder subir automáticamente la nota. En esos casos hay un formulario donde se acredita la nota del estudiante. Esa nota, ese formulario, ustedes me lo tienen que entregar a mí, y yo ahí bajo la nota de ustedes y la firmo. Y eso después ustedes lo presentan en sección alumnos, ¿sí? Este proceso, digamos, de llevar el formulario cuando no es automático, le corresponde al alumno o alumna hacerse cargo, digamos, de este proceso de llevar el formulario firmado y presentarlo. Bien, el Google Form, bueno, si hay alguno que se ha integrado a último momento, por favor, complétenlo para tener nosotros un listado de quiénes están presentes en este momento, y si hay alguno que tiene problemas o ha tenido problemas con la inscripción o con el ingreso a Moodle, por favor, déjenlo anotado en el chat, así nosotros intentamos resolver o ver cómo solucionamos ese problema. Bueno, muchas gracias por su inscripción y esperemos que tengamos una buena conectividad, básicamente. Bien, preguntas, dudas con esta parte del cursado, de la inscripción, de todas estas cosas, así lo tratamos de resolver ahora, hablar ahora. Nosotros vamos a intentar subir, cada una de las clases van a estar grabadas, así que lo que vamos a intentar hacer es después subir la clase, ¿sí? Lourdes me quería hacer una pregunta. Profe. La clase se sube a Moodle, sí, sí, Lourdes. Lorena, decime. Yo quería preguntarle si ustedes sabían cuántas materias hay que tener aprobadas para que se acredite automáticamente. Eso, cada plan de estudios tiene un número diferente, entonces no te sabría decir, Lorena, deberías saber cuál es tu carrera, y eso yo sé que ha cambiado en los últimos años.
Así que ahí deberías averiguar vos en sección alumnos cuánto es el mínimo. Ahí están poniendo 22 para comunicación social. Ah, bueno, gracias. No sé, cada uno de acuerdo a la carrera varía el número de materias, ¿sí? Sí, es que es la primera vez que me noto en una materia optativa. Ah, No bien, sabía bien, esa parte. perfecto, perfecto. Bien, cualquier cosa, eso llegado el momento, terminada digamos, el cursado y terminado de presentar digamos, las notas y los trabajos monográficos, lo vemos puntualmente para saber cuál es el proceso que tienen que hacer, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. Sabrina Laura, ¿cómo le va? Buenas Sí, tardes. ¿qué tal, Sabrina? Sí, no me quedó claro, o sea, no es que no me quedó claro, se me cortó justo el internet cuando estaba explicando el tema de el formulario que usted tiene que firmar para nosotros presentar en sección alumno para que nos acrediten la materia. En realidad, en algunos casos, como tienen las materias mínimas para poder cursar una materia electiva, en esos casos, la materia yo la subo al CIU Guaraní y queda automáticamente guardada. Cuando ustedes tienen menos de la cantidad requerida, ustedes también pueden hacer la materia electiva, pero en ese caso el proceso es distinto. Hay un formulario para llenar, yo lo tengo que completar, firmar y poner la nota de ustedes, y ustedes personalmente tienen que dejar ese formulario, si no me equivoco es por mesa de entrada, pero eso lo podemos hablar después más puntualmente al momento de finalizar la materia, ¿sí? Ah, bien, profe, no me había quedado claro eso. Igual tengo ya todas las materias porque a principio, o sea, ahora al comienzo del cuatrimestre me acreditaron una electiva. Así que bien, bueno, me perfecto. quedó claro, entonces fue automático, era eso nada más. Bueno, perfecto, perfecto. Mariel, ¿puedo aclarar ¿Sí? algo? Sí, dale. ¿Cómo va? Soy Mario, aunque parezco como Lewis, no importa. Les quería comentar, complementando y fortaleciendo lo que dijo Mariel, ustedes, la prioridad tiene que ser estar registrados en el CIU Guaraní. La acreditación después se puede conversar, no hay ningún problema, se resuelve, sea cual sea el caso. Pero aquella persona que no esté registrada en el CIU Guaraní, nosotros no vamos a poder acreditarles la materia, sea que la carrera que sea que vengan, de la facultad que vengan o del espacio que vengan. Porque es a partir del registro del CIU Guaraní que nosotros cargamos las notas. Después el proceso de acreditación es el proceso que les acaba de explicar Mariel. Pero si ustedes no se pueden inscribir o no logran inscribirse en tiempo y forma, eso va a ser un problema para nosotros porque no vamos a tener forma de poder acreditarles la materia. No hay papelito que valga, digamos, ante esa situación. Entonces, por favor, ustedes procuren en lo que queda de la semana que viene en poder inscribirse en el CIU Guaraní y a partir de ahí, bueno, cursan con normalidad y después, bueno, se ve lo de la acreditación. Por eso justamente es que les pedíamos que completaran el Google Form, que parece que no me salió bien porque yo borré uno de los renglones y parece que el renglón que borré tendría que haberlo dejado, pero bueno, no importa. El punto es, pongan su nombre y apellido en ese Google Form y pongan su mail. Entonces así yo ya sé si ustedes están en el CIU Guaraní, porque yo tengo acceso a esa información. Y también, si tienen problemas con el Moodle, por favor avísennos, así tratamos de resolverlo para que puedan acceder sobre todo al material, porque, repito, el material, el video va a estar subido al Moodle, igual que algunos otros videos cortitos por ahí también van a estar subidos a Moodle, entonces, si no van a retrasarse en el acceso al material. Otro Bien. comentario, Mariel. Sí. Para inscribirse, aquellos que no tengan Moodle, yo tengo entendido que aquellos que tenían una cuenta en el UNCU virtual han hecho la migración automática hacia el Moodle. Pero aquellas personas que no estén en el Moodle, no saben cuál es su usuario, no saben cómo ingresar, etcétera, se deben comunicar con Planeta Digital de la facultad. Ellos no atienden teléfono, no tienen otra forma de contacto que la dirección de mail que tienen en la página web de la facultad.
recuerden, es Planeta Digital. Ustedes le escriben a ellos y ellos son los que van a dar el alta en el Moodle. A partir de ahí, bueno, nos escriben a nosotros o solicitan, vi que ahí en el chat estaban hablando lo del código, pueden vincularse a la materia. Pero para poder tener usuario en el Moodle tienen que escribir a Planeta Digital y con ellos completar. Había un formulario antes o te pedían una información mínima para poder generar el usuario. Ahí, Abigail, Profe, gracias una por lo que acaba de subir. aclaración. Ahí hago una aclaración, profe. Les voy a mandar ahora un mail que es de estudiantiles. Ahí tienen que pedir el formulario de inscripción. Una vez que les den el formulario de inscripción para Planeta Digital, tienen que mandar con los siguientes datos que le va a decir esta secretaría a Planeta Digital. Porque a veces Planeta Digital ahora por el colapso solamente está recepcionando los mails que contengan datos. Entonces, previamente, antes de consultar por los datos, rellenen este formulario que les decía el profesor Lewis. Ahora le dejo los 2 emails. No es el profesor Lewis, es el profesor Mario. Perdón, a mí me pareció cuadradito. Ojalá fuera Lewis. Sí, el escritor Lewis en el País de las Maravillas. Bien, yo dije, capaz que se lo puso así porque, no sé, a mí me gusta el Señor de los Anillos, a veces me pongo nombres raros, pensé que era eso, perdón, profe. No, ahí estamos, por otra razón. Bien. Bueno, entonces, más o menos aclarada, sí, una pregunta sobre el material. ¿Todo el material va a estar subido a Moodle paulatinamente? Sí, lo vamos a ir subiendo paulatinamente para que no se descoloquen, sí, por lo menos por unidad o por las clases. Ahora cuando terminemos esta clase, ustedes ya tienen habilitado lo que hoy vamos a ver, y para la próxima clase ya les termino de habilitar toda la unidad 1. Cuando salgamos de acá, yo les habilito ya toda la unidad 1. Incluso van a tener unos videos también para ver, que son videos cortos y que lo que hacen o lo que intentan hacer es aclarar algunos conceptos, reafirmar algunas ideas, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Mariel, buenas tardes. Aclarar, yo tuve el problema de que no tenía usuario en Moodle y cuando no tenés usuario tenés que mandar un mail a Planeta Digital en que el tema del mail sea no tengo usuario y ahí te solucionan el problema al instante prácticamente, fue muy rápido. Eso hace que contesten el mail y que solucionen esta situación con mayor celeridad que si no aclaramos eso en el asunto del mail. Bien. Entonces, no tengo usuario, escribimos, cualquier cosa, si no llenamos el formulario que dice Abigail, usen todos los medios que sean posibles, porque en este momento todo está colapsado, así que no hay problema. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Profe, yo, para el 70% que nos piden para aprobar la materia, bueno, para... Sí. ¿Lo van a tomar con las clases nada más o va a haber otra forma? Lo vamos a tomar con las clases y también con el ingreso al Moodle, justamente. Nosotros podemos ver quién entra y quién no entra, y cuándo entra y cuánto entra. Entonces eso también es una herramienta para nosotros para poder saber si están más o menos siguiendo las clases. Sí, porque sé que en la página hay un cuadro que te permite seguir un seguimiento. Vas marcando mientras vas leyendo los textos o vas ingresando. Exactamente. Bueno, era esa pregunta. Sí, porque sé que hay algunos que tienen problemas a veces con el tema de la conectividad, entonces, bueno, justamente para eso es que intentamos hacerlo de esta manera. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda? ¿No? Disculpe, profesora, soy Josie, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Josie? ¿Va a haber trabajos prácticos? Mira, eso depende de cada uno de los profes. Y en todo caso, si hay algún trabajo, te lo van a indicar y va a estar subido al Moodle. Buenísimo. Ellos dirán si es individual o grupal, dependiendo de cada uno, entonces. Exacto, exactamente, sí. Bueno, sí. Muchísimas gracias, profesora. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Entonces arrancamos. Bueno, el primer punto es tratar de ver algunos conceptos básicos de relaciones internacionales
Yo voy a compartir una pantalla, pero en realidad es un punteo, porque temiendo que se fuera a caer el sistema, no hice algo demasiado grande. Y además en los textos aparece bastante clara las definiciones, por lo menos a mi entender. Así que si no, ustedes me lo harán saber la clase que viene. A ver, Daniel, no entiendo un poco esto de Moodle. Si hay algún enlace, que lo pasen, porque escribí a Planeta Digital y ya me dieron el usuario y la contraseña, pero no encuentro la forma de entrar. Mira, Daniel, generalmente te pide una clave, que es lo que me han estado pidiendo ahora, y la clave es Política 2021, con todo escrito con minúscula y sin tilde. Así que cualquier cosa, bueno, comunícate por ahí está el link del Moodle, te lo acaba de pasar Candela, así que bueno, ahí veremos. Cualquier cosa nos avisas por acá o nos escribís. Claro, eso quería saber, quería ver cómo entrar por el enlace, que no lo encontraba. Bien, Ahí está, ahí está. gracias. Listo. Bien. Bueno, entonces, les decía, vamos a empezar con la primera unidad. Ustedes, el primer punto en la primera unidad, ustedes lo que tienen es una introducción a conceptos, enfoques teóricos, actores y actoras de las relaciones internacionales en el contexto actual. El primer punto es una breve introducción a los estudios internacionales. Ahí les voy a compartir, a ver, aquí. Aquí, ¿lo ven? Sí, profe, se ve. Perfecto. En realidad es algo muy sencillo, pero es un punteo básico para poder ir abordando algunos conceptos. Entonces vamos a empezar con relaciones internacionales, ¿sí? Bueno, la disciplina de las relaciones internacionales, si vamos a hablar desde las relaciones internacionales, es una disciplina que aparece en el periodo de entreguerras, ¿sí? Esto no significa, ¿sí?, que antes no existieran las relaciones internacionales. No existían como disciplina, no existían dentro de la academia. No había enfoques teóricos, ¿sí? A partir del periodo de entreguerras es cuando aparece, digamos, la primera cátedra que se va a dar de relaciones internacionales, que tiene que ver con la aparición de la cátedra Woodrow Wilson. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, profesora, la escuchamos. Les decía, esta cátedra aparece en Inglaterra en 1919, en la Universidad de Gales, en Aberystwyth, y lo que hace es condensar los primeros estudios, digamos, mejor dicho, la política internacional. ¿Por qué surge en el periodo de entreguerras? Porque la Primera Guerra Mundial provocó un impacto tan fuerte en la sociedad internacional que con la cantidad de muertos y además la conflictividad y la sanguinidad que tuvo esa guerra, que generó una necesidad de la sociedad internacional de tratar de superar, digamos, y evitar un nuevo enfrentamiento. Esto dio como origen, digamos, lo que se dio en llamar la Liga de Naciones, ¿sí? Y de alguna manera impregnada con esta idea de cooperación internacional y de formación de lo que sería el antecedente de Naciones Unidas, surge esta cátedra asociado, mejor dicho, a un pensamiento idealista, ¿sí? Lo que se llama el enfoque idealista o enfoque liberal, institucional, dentro de las relaciones internacionales. Esto simplemente para que tengan una idea. Enseguida vamos a entrar a la parte teórica, pero volviendo otra vez al concepto en sí mismo de relaciones internacionales. ¿Cuál es el inconveniente que presenta este concepto? Que al mismo tiempo que define una disciplina, define lo que sucede en un sistema internacional.
¿sí? Es decir, tiene como un aspecto teórico, podríamos decir, y un aspecto empírico o práctico, ¿sí? Del día a día. Digamos, ese segundo concepto se relaciona más con lo que entendemos como política internacional. ¿Y qué son las relaciones internacionales? ¿Sí? Vamos a empezar por ahí. Bueno, las relaciones internacionales es la interacción entre distintos actores que pertenecen al sistema internacional en distintas dimensiones. Podemos hablar de dimensión económica, política, cultural, social, ambiental, ¿sí? Y esta interacción, digamos, es lo que caracteriza a ese sistema, ¿sí? Eso serían las relaciones internacionales. Es un concepto muy amplio, es un concepto que abarca distintos aspectos, ¿sí? Y que contiene un elemento que tiene que ver con lo transnacional, ¿no? Transnacional, perdón. Cuando hablamos de esta interacción, es una interacción que va más allá de las fronteras o más allá de los límites, ¿sí? que existen entre un Estado y otro. Y cuando hablamos de relaciones internacionales, si bien en un principio, digamos, en la mirada tradicional, las relaciones internacionales solo se asociaban a Estados, hoy por hoy, digamos, los actores son mucho más diversos, y enseguida vamos a estar hablando sobre eso. Podemos estar hablando de empresas transnacionales, podemos estar hablando de provincias, podemos estar hablando de movimientos sociales, ¿sí? Podemos estar hablando de religión, podemos estar hablando de grupos terroristas, ¿sí? Entonces, hay una diversidad de actores en ese sistema internacional que interactúan, que se interrelacionan, ¿sí? En distintos ámbitos. Eso en forma general, esto ustedes lo van a encontrar adentro de los textos que tienen para leer. ¿Y cuál es la diferencia con política internacional? Política internacional se refiere más a, digamos, o es una forma más, podemos decir, liviana de referir. Las relaciones internacionales son más abarcativas y más asociadas al aspecto teórico, como les decía recién, y la política internacional está más ligado, digamos, a la cotidianeidad o a la realidad que se va a estudiar, ¿sí? Si bien política internacional, en un comienzo, justamente lo internacional, el concepto de lo internacional, en un comienzo surge asociado a los estados, hoy por hoy los actores del sistema son mucho más que los estados, ¿sí? También estamos hablando de organismos internacionales, de organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Me entienden? ¿Alguna pregunta? No, profesora. Bien, por lo menos. Bueno, seguimos. ¿Cuál es la diferencia con relaciones exteriores? Bueno, las relaciones exteriores es la política pública de un Estado, y esto que les quede bien, bien claro. Relaciones exteriores es solo para los Estados, es la política pública del Estado. Esto no incluye empresas, esto no, digo, no podemos hablar de empresas que ejerzan las relaciones exteriores, ¿sí? Entonces, defino, las relaciones exteriores son las políticas públicas de un Estado hacia otros actores del sistema internacional. ¿Esto qué significa? Que esos otros actores pueden ser Estados, o bien pueden ser empresas, o bien pueden ser organismos internacionales, o bien pueden ser provincias, o bien pueden ser algún líder religioso, ¿sí? Digo, el punto es que siempre el que elabora las relaciones exteriores, ¿sí? El que elabora la forma en que va a interactuar en el sistema internacional, es un Estado hacia otros actores. ¿Se entiende? Una provincia no puede ejercer las relaciones exteriores. Esto es fundamental que lo tengan en claro porque hay gente que no lo tiene tan claro. Las provincias no pueden ejercer las relaciones exteriores.
en la definición propiamente dicha de lo que son relaciones exteriores. Sí puede interactuar, de hecho hay un artículo dentro de la Constitución reformada que permite que las provincias puedan interactuar hacia el exterior con otros actores, ¿sí? Siempre y cuando esa interacción no vaya en contra de los intereses del Estado-Nación, ¿sí? Al que pertenece. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Por ejemplo, la idea de independencia de Cataluña, ¿sí? Está ejerciendo un tipo de relaciones exteriores, ¿sí? Está tratando de desprenderse de la corona española o del Estado español. Digo, ahí está ejerciendo un tipo de relaciones exteriores que va en contra de los intereses, digamos, del Estado-Nación español. Entonces, en ese sentido, digamos, está en contra, ¿sí? No corresponde al Estado de Cataluña, si bien se llama Estado, pero sabemos, digamos, que tiene otras características, no el Estado-Nación, no corresponde que ejerza estas relaciones exteriores de las que estamos hablando, ¿sí? Claro, exactamente. Ahí Sergio Carza está haciendo una aclaración, se los leo por si hay gente que no está leyendo el chat. Dice, yo soy de Tierra del Fuego y el Estado provincial suele actuar y tener manifestaciones dentro de la política nacional respecto del tema, sin ninguna duda. Eso está bien, eso se puede hacer, está permitido, ¿sí? No necesita una provincia estar pidiéndole permiso al Estado central para poder firmar un tratado, un acuerdo con otra provincia o para hacer algún tipo de manifestación, ¿sí? Siempre y cuando no vaya en contra. ¿Estamos? Profe, una consulta. Sí. Cuando hablamos de relaciones exteriores, por ejemplo, sí. A ver, se me ocurre algo. Por ejemplo, cuando se solicita una transferencia tecnológica, por ejemplo, cuando se quiera adquirir algún material bélico, por ejemplo, eso sería una relación que no pueden realizar una empresa privada, no puede hacer una provincia, pero sí lo puede hacer un Estado nacional. Sí. ¿A eso nos estamos refiriendo? Sí. Por ejemplo, para un ejemplo. Sí, a eso nos referimos. Sí, Perfecto. De todas formas, el tema de la defensa, vos ten en cuenta que está concentrado, digamos, dentro de lo que es específicamente el Ministerio de Defensa. No es que, si bien cada provincia tiene un sistema de seguridad, el sistema de defensa es defensa nacional. ¿Queda claro eso? Sí, queda claro. Gracias. Bien. De nada. Darío estaba preguntando si relaciones exteriores solo lo ejerce Cancillería. Sí, Darío. O sea, las relaciones exteriores, la Cancillería, que es el otro punto que viene, el tema de la diplomacia. La diplomacia específicamente la ejerce la Cancillería, ¿sí? O el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Ese es el nombre completo. Nuevamente, Comercio Internacional volvió al ámbito de las relaciones exteriores. Estas relaciones exteriores, si bien las maneja la Cancillería, lo que es el Poder Ejecutivo, ¿sí? y digamos los distintos ministros, específicamente hablando del ministro de Economía o el ministro de Defensa, también de alguna manera ejercen esas relaciones exteriores y en un principio deberían tener una comunicación entre ellos para poder ser representantes o no, ¿sí? de estos ámbitos en determinadas cuestiones o en determinados temas, ¿sí? No sé, Darío, si con eso te queda claro, y si queda claro para el resto, si quieren hacer alguna otra pregunta. ¿Entendieron? ¿No entendieron? ¿Los escucho? Sí, profesora, gracias. Perfecto. Sí, bien. Listo. Seguimos entonces.
vuelvo otra vez, o intento volver con el... El problema de cada vez que salgo es que se me arma un lío. A ver, vamos otra vez. Ahí veo si puedo retomar. Bueno, seguimos entonces. Diplomacia. Diplomacia decía entonces es, digamos, por origen o por definición, la diplomacia solo se ejerce desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hoy hablamos de muchos conceptos de diplomacia, ¿sí? Desde diplomacia 2.0 hasta hablar de la diplomacia pública o la diplomacia parlamentaria, ¿sí? Hay distintos tipos de diplomacia. Pero en general o vulgarmente, cuando uno habla de diplomacia, más allá de los buenos términos en los que uno se conecta, ¿sí? O interactúa con otros actores, el punto es también que diplomacia se asocia al tema de la negociación, ¿sí? Y por lo general ese ámbito históricamente fue manejado desde los ministerios de Relaciones Exteriores, ¿sí? Bien, que serían los encargados, digamos, universalmente de manejar todo lo que tiene que ver con la relación del Estado frente al sistema internacional. No creo que sea necesario dar más aclaraciones de diplomacia. Si hay alguien que me quiera hacer alguna pregunta, no hay problema. Para ingresar a diplomacia específicamente, el sistema de ingreso a la administración pública, porque el ámbito diplomático tiene que ver con la administración pública, tiene una forma de ingreso distinta que el resto de la administración, tiene exámenes de evaluación, tiene aproximadamente 10 exámenes de evaluación, y una vez que ustedes aprueban esos exámenes, ingresan, digamos, a lo que sería el plantel de la Cancillería Argentina. Bien, y hay distintos rangos, ¿sí? Distintas jerarquías adentro, siendo la más alta la de embajador, ¿sí? Bien, sistema internacional. ¿Qué es el sistema internacional? Bueno, el sistema internacional es un conjunto de actores también que interactúan, ¿sí? Como estábamos mencionando recién, donde lo que queda en evidencia es una configuración de poder que lo que muestra es la estructura, ¿sí? La idea del sistema internacional se asocia a estructura, y esa estructura es una estructura de poder. ¿Cómo se construye esa estructura de poder? En base al tipo de interacciones que hay entre los actores, que va a marcar jerarquías entre unos y otros, va a marcar diferencias, asimetrías, ¿sí? Y que también va a marcar ciertas reglas. A veces esas reglas son escritas, a veces esas reglas no son escritas, ¿sí? Son reglas informales, ¿sí? Este es un concepto que utiliza Barbé, basado en un concepto, Esther Barbé es una autora española, y que es una de las que más desarrollo por ahí tiene respecto de la parte más teórica y más básica, digamos, básica en el sentido de estos conceptos centrales de las relaciones internacionales, ¿sí? Bien, ¿se entiende entonces qué es esto de sistema internacional? Algunos ejemplos para tratar de entender esta idea de sistema internacional, que si bien esta autora, como les decía, de alguna manera ayorna estos conceptos vienen de Kaplan, y Kaplan es un autor que habla más de sistemas en general, ¿sí? Para entender algunos de los ejemplos de sistema internacional, podemos estar hablando del sistema bipolar, podemos estar hablando del sistema multipolar, podemos estar hablando del equilibrio de poder. No sé si esto más o menos les suena algo de historia en algún momento de sus vidas. Ese sería como el ejemplo, digamos, para tratar de entender esto de qué es el sistema internacional.
repito, lo que muestra el sistema internacional es este conjunto, esta interacción, ¿sí?, entre diversos actores del sistema que deja, digamos, en evidencia las relaciones de poder de base, ¿sí?, y que muestran esas asimetrías que hay entre unos y otros y la forma en que se van a relacionar en ese sistema, ¿sí? Bien. Y también podemos encontrar distintos niveles de análisis en el sistema internacional. O para analizar la política internacional, no en el sistema internacional, sino para analizar la política internacional. Esos niveles de análisis tienen que ver con el sistema internacional como el más abarcativo, después le sigue el sistema estatal, después viene el sistema, o el nivel, mejor dicho, societal y el individual. Generalmente cuando uno habla de relaciones internacionales, ¿sí?, parte del sistema estatal y el sistema internacional. Es como que parece que se queda ahí el análisis. Sin embargo, por ejemplo, desde otros enfoques críticos y más nuevos a estas miradas tradicionales de las relaciones internacionales, aparecen algunas miradas como es, por ejemplo, el feminismo, que intenta incorporar ese nivel individual diciendo que algunas situaciones de dominación que existen a nivel individual se replican en el sistema estatal y se replican en el nivel estatal y se replican en el nivel internacional, y viceversa, ¿no? Que de alguna manera se construyen y se retroalimentan, ¿sí? Bien. Hasta acá, preguntas, dudas, comentarios. Si puedo repetir los niveles, sí, los puedo repetir, Magali. Los niveles son desde el más alto al más bajo: el internacional, el estatal, el societal y el individual. Algunos autores le ponen un acento especial al societal, otros lo mezclan con el nivel individual, ¿sí? Bien, preguntas, dudas, comentarios. Mariel, en esos niveles, ¿cómo entraría lo supranacional? Lo supranacional estaría en ese nivel internacional, porque en realidad el concepto de internacional no es solo entre estados, Marcelo. Ok. Digamos, la mirada tradicional sí lo marca ahí, pero va más allá de eso. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿No? Esta clase de Moodle, en un principio, veríamos si para el lunes puede estar subida, ¿sí? Porque el tema es que como la clase es larga, es un poco pesado el video, y para poder subirlo tengo que hacerlo muy temprano a la mañana. Entonces, cuando internet no entra nadie, y funciona fantástico. Entonces, en un principio espero para el lunes que ya esté subido, ¿sí? Bien. Sería muy bueno, les repito, que puedan leer los textos, y respecto del programa les tengo que decir que agregué un texto cortito mío, que de alguna manera compila alguna de estas ideas. Les digo porque por ahí los textos que corresponderían a estos temas que estoy desarrollando son el texto de Ochoa, el texto de Bisócero, déjenme ver, porque ahora no me acuerdo qué otro texto más. Ochoa, Bisócero. Y enseguida vamos a ver el de García, el de Caterina García, pero ese es sobre actores puntualmente. Entonces irían Ochoa, Bisócero y un texto cortito mío, que serán unas 4 hojas, 5 hojas. Ahí más o menos tienen todas estas ideas desarrolladas, ¿sí? Bien. En referencia a eso último que decía, hay un autor que habla de una triple opresión: naciones oprimidas, sobrepresoras, entre clases dentro de cada nación y de hombres sobre mujeres. Exactamente, Sergio. Ese concepto tiene que ver con el concepto de
interseccionalidad, que lo vamos a ver en la clase, cuando hablemos de feminismo, vamos a mencionarlo, lo tenemos ahí incorporado. ¿Todavía no hay nada subido? Sí, Daniel, este material está subido, este material ya está subido y está disponible, ¿sí? En realidad yo tengo todo subido, pero lo tengo oculto para ustedes, para que no salgan disparando. Y no se me vayan a leer otros textos y después no lean para las clases. Entonces por eso los tengo así de a poquito. Bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Profe, tengo una consulta. Sí. Yo cursé con usted la cátedra de Relaciones Internacionales el semestre pasado. Bien. Ese texto que usted está hablando es el mismo que, digamos, de la introducción que hizo para ahora, para la materia. ¿Es el mismo del año pasado? Sí, ¿O tiene puede algunas ser, porque modificaciones? hay algún material que sí y hay otro que no. Por ejemplo, ahora esto que voy a incorporar de actores, que voy a hablar enseguida, ustedes no lo vieron, y la verdad que ahora no me acuerdo, porque como doy 2 o 3 materias que están relacionadas, por ahí a veces a uno le doy un texto, a otro le doy otro, y no recuerdo. El de Ochoa creo que no lo vieron, el de Bisócero creo que sí. Bien, y otra consulta con respecto, ya yéndome más para adelante, con respecto a la monografía, ¿podríamos integrar textos de relaciones internacionales de otra cátedra, digamos? ¿O si tienen que ser solamente las que están ahí en el Mira, programa? buenísimo esto que decís. El tema es que ustedes usen algo de material de la cátedra y pueden agregar material, pero yo lo que les recomiendo es que el material que vayan a agregar y que correspondería además para poder profundizar alguno de los temas, lo que les recomiendo es que ese material pregunten primero, ¿sí? Que nos pregunten primero para ver si corresponde o no corresponde, por ahí incorporarlo o no. O sea, no queremos quedarnos con que alguien vaya a hacer una monografía que termine siendo un material que casi no está en la cátedra, y digamos la forma de evaluación nuestra es saber que ustedes leyeron parte de nuestro material, que entendieron ese material, ¿sí? Esa es la finalidad, y que después ustedes le pueden sumar a eso. Bien. Entonces, lo que yo te aconsejo es que al momento de incorporar, que sí corresponde que incorporen, que nos pregunten. Para eso están las últimas 2 clases de la materia, que es fundamental que puedan estar presentes, ¿sí? Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, profe. No, de nada. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Entonces, con esto ya tenemos por lo menos los conceptos básicos de las relaciones internacionales, que son relaciones internacionales, política internacional, lo que más se escucha, ¿sí? También hay un concepto que es el de política mundial, ¿sí? El concepto de política mundial tiene un contenido más crítico respecto del de política internacional, y yo diría que más abarcativo, digamos, porque el concepto de política internacional es como que ya el término mismo nos remite a los actores Estado, ¿no? Pero hoy por hoy, digamos, en lo que es la jerga de las relaciones internacionales, política internacional y política mundial muchas veces se usan como sinónimos, ¿sí? Distintos a hablar de globalización y mundialización, ahí ya nos metemos en otra discusión. Pero, digamos, en la jerga común, dentro de lo que es relaciones internacionales, política internacional, política mundial, se usan principalmente como sinónimos, porque ya nadie piensa solo en la política internacional hecha exclusivamente por estados. Si bien esa fue la idea original cuando surge de alguna manera la disciplina, ¿sí? Bien. Entonces, ¿no hay preguntas, comentarios? ¿No? Bueno, entonces, sigo. Vamos a retomar el PowerPoint y nos vamos a meter con el tema de actores, que me parece que es más entretenido, al menos eso me parece a mí. Aquí.
Bien. Entonces les decía que vamos con los actores, y en este caso los actores, vamos a encontrar 3 grupos de actores, pero nos vamos a centrar en los primeros, que son los actores estatales, ¿sí? Los actores estatales son los que se consideraron en un inicio, ¿sí?, los actores centrales y únicos del sistema internacional, ¿sí? Cuando surge la disciplina, se creía que la política internacional solo era construida, ¿sí?, por los estados. Y a partir de ahí, digamos, se desconocen muchos procesos. ¿Qué es lo que sucede hoy día con la mirada respecto de los actores? Que algunos fenómenos o algunos eventos en política internacional hicieron que estos enfoques teóricos tradicionales, principalmente el realismo, ¿sí?, este nombre guárdenselo bien, grábenlo bien, el enfoque realista es uno de los primeros que surge. Yo les había comentado que el primer enfoque teórico que surge va a ser el idealismo, y que el idealismo va a ser reemplazado luego, no va a ser reemplazado, digamos, va a ser superado y a esa forma de interpretar la política internacional por los realistas. ¿Quiénes son estos dos enfoques, o a quiénes representan estos dos enfoques? Les decía, el enfoque idealista representa aquella mirada de la política internacional centrada más en los valores, como la democracia, como la paz, como la cooperación, y con un acento muy fuerte, digamos, en los organismos internacionales, y sobre todo una mirada positiva respecto del hombre. ¿Qué significa esto? Significa que estas características positivas de perfectibilidad del hombre, de mejoramiento del hombre, se ven reflejadas en el Estado y se ven reflejadas en el sistema internacional. Es decir, pueden ser mejores. El hombre puede ser mejor, el Estado puede ser mejor, el sistema internacional puede ser mejor. En el plano opuesto está el enfoque realista, que dice que en realidad el hombre puede ser peor, el Estado puede ser peor y el sistema mucho más peor, digámoslo así, ¿sí? Esta es la mirada un poco de Hobbes, ¿sí? Tengamos en cuenta que las relaciones internacionales, y esto no lo mencioné al inicio, es una disciplina que surge del conjunto de otras disciplinas, ¿sí? Es una disciplina con una mirada de alguna manera construida desde diferentes ciencias, como la geografía, como las ciencias políticas, como la sociología, el derecho, la historia, ¿sí?, la filosofía también. Entonces, y tiene una carga muy importante de estas disciplinas que mencionaba recién. Entonces, esto venía porque esta mirada negativa del hombre a la que yo me refiero toma obviamente a Hobbes de alguna manera como referencia. El realismo en realidad considera que el hombre es egoísta y ambicioso por naturaleza, que estas mismas características se reflejan en los estados y hace que los estados entren en un estado de disputa permanente, de conflictividad permanente, y que además haya un temor permanente y una necesidad de pensar en el Estado. ¿Naturaleza sería? Exactamente, el estado de naturaleza. Un estado de naturaleza al estilo de Hobbes, ¿sí? Entonces, lo que entiende es que eso lleva a la conflictividad y a las guerras en el sistema internacional. En realidad hay un temor tan grande de que el otro me ataque, porque yo puedo atacar, que buscamos sobrevivir como sea. Las alianzas militares que se van a dar van a ser temporales porque en realidad es para una supervivencia del Estado, ¿sí? Y acá el acento obviamente está en el Estado, no en los individuos, ¿sí? A diferencia por ahí de lo que pasa con la mirada idealista o liberal institucionalista, ¿sí?
que digamos, en la mirada de este enfoque liberal institucionalista, lo que pasa es que se cree que el individuo puede mejorar y que los estados pueden mejorar a partir de la cooperación, de los organismos internacionales, de una colaboración, de una idea de solidaridad, en fin. Bien. Entonces, estas dos miradas ponen el acento como actores internacionales en los estados, en ambos casos, y en particular, en el caso de los idealistas, incorporan la idea de organismos internacionales, ¿sí? Entonces, los primeros actores serían estos, los estatales y los organismos internacionales. Tengamos que estos organismos internacionales son de alguna manera, o llevan, ¿sí?, la representación de los estados. No estamos hablando de ONG, ¿sí? Acá estamos hablando de organismos gubernamentales internacionales, ¿sí? Estamos hablando de Naciones Unidas, básicamente. Bien. Hasta acá, preguntas, dudas, comentarios. ¿No? Bueno, sigo entonces. La idea, perdón, nosotros, o yo mejor dicho, hice alusión a que uno de los filósofos que de alguna manera contribuyen con la mirada del realismo es Hobbes. Locke también estaría dentro de este grupo, y dentro de lo que son los idealistas, la mirada está puesta en filósofos como Kant, ¿sí? Que en realidad lo que entienden es que en algún momento, digamos, todos podemos convivir en un sistema internacional que nos beneficie a todos y donde todos podamos, digamos, desarrollarnos, educarnos, compartir el concepto de democracia. Bien, pero como les decía, en el desarrollo de lo que va a ser la disciplina de las relaciones internacionales, estas ideas tengan en cuenta que surgen en el periodo de entreguerras, en pleno periodo donde la Liga de Naciones no va a funcionar, donde volvemos a una Segunda Guerra Mundial, y donde se ve que, digamos, la guerra es absoluta, por decirlo de alguna manera, para la mirada de los europeos. Y en este sentido, digamos, este pensamiento realista, digamos, se hace carne dentro de lo que es la disciplina de las relaciones internacionales, y va a ser el enfoque teórico que más preeminencia tiene. Hoy por hoy podríamos decir que es el enfoque que todavía sigue estando presente, con el nombre de neorrealismo, porque le agrego otros elementos más, en la definición de lo que es, o en la construcción de lo que es la política exterior norteamericana, ¿sí? Bien. Entonces, pero les decía que desde, digamos, el comienzo de la Guerra Fría hasta fines de la Guerra Fría, se van dando distintos sucesos que hace que la explicación del sistema, de los problemas que surgen en el sistema internacional, no solo puedan ser explicados desde el realismo, no solo puedan ser explicados por una ambición de poder. Y aquí de repente hay un hecho puntualmente, que es la crisis del petróleo en el año 73, que hace que entren a jugar actores que no tienen un desarrollo militar importante, porque convengamos que el realismo le pone mucho énfasis a todas las problemáticas que tienen que ver con la guerra y a todo lo que tiene que ver con lo militar, ¿sí? Entonces, la crisis del 73 no termina de encajar en las formas de explicación que da el realismo, y surge en este periodo la interdependencia compleja. ¿Qué es la interdependencia compleja? Es otro enfoque teórico asociado a lo que es el globalismo, y este enfoque teórico lo que hace es poner énfasis en otras empresas y en otros actores del sistema internacional y en otros temas. Estos otros temas pasan a ser los temas económicos o los temas comerciales, ¿sí? Y las empresas transnacionales pasan a ser actores que empiezan a ser observados dentro de lo que es la construcción de la política internacional.
Entonces, una característica que tienen que tener estos actores ya no es la característica jurídica de ser sujetos de derecho, sino que pasa a ser otros elementos que tienen que ver con las capacidades que van a tener estos actores para influir en el sistema internacional. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Yo, profe, me perdí un poco con el último concepto de interdependencia compleja. Compleja. Bien. El concepto de interdependencia compleja es un enfoque que surge para explicar justamente el tema de la crisis del 73. ¿Sí? El realismo explicaba fantástico todo lo que tenía que ver con las guerras, todo lo que tiene que ver o que entiende al poder como una sumatoria de recursos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Cuanto más recursos tengo, más poder tengo. Entonces yo tengo que ganar más territorio para tener más recursos. Esos recursos económicos me sirven para yo ser más fuerte, ¿sí? En el sistema internacional y asegurarme de que mi Estado sobreviva. En la interdependencia compleja dice, pero el poder lo podemos definir de otra manera. El poder lo podemos definir como la forma que nosotros tenemos, la capacidad que nosotros tenemos para negociar. En la interdependencia compleja el acento se pone en la negociación, cómo yo negocio mis recursos. Y esto tiene que ver con estos países que integraron la OPEP, ¿sí? Países pequeños, con fuerzas militares muy chicas y fuerzas armadas muy pequeñas, que le pegan una patada al sistema internacional cuando son los que fijan el precio del petróleo sin tener ningún tipo de poder en sí mismo, entendido como poder militar. Entonces, y ni siquiera lo hacen a través de una guerra, simplemente modifican el precio del petróleo. Entonces, ¿cómo explicas este problema cuando vos todo lo explicás en términos militares? Es imposible poder explicarlo. Entonces, lo que vienen a hacer estos autores, que se llaman Kyohei Ninai, que después los van a ver por ahí escrito, lo que hacen estos autores es entender que el poder depende de cómo vos negocies tus recursos, de la capacidad de negociación. Y entonces, lo que de alguna manera, sí, Lucas, lo que de alguna manera hacen estos teóricos es incorporar nuevos actores al sistema internacional, actores pequeños que también de alguna manera definen o influencian la política internacional. Y ahí, entre estos actores, ellos lo que hablan es de diversos canales, ¿sí? Y diversos actores en esos canales, que son los actores transnacionales y los actores no centrales. Cuando hablamos de actores no centrales, son actores que están dentro de un Estado. Por ejemplo, provincias, por ejemplo, regiones, ¿sí? Landers, qué sé yo, ¿sí? Ministerios pueden ser también. Pueden ser no gubernamentales, entonces a lo mejor hablamos de algún movimiento social, ¿sí? Que llega a tener algún tipo de repercusión en el plano internacional, ¿sí? Por ejemplo, el tema de Ni Una Menos, que termina teniendo un impacto, ¿sí? Empieza en un país, pero tiene impacto después en otros, y genera movimientos y algún impacto en la política internacional, ¿sí? También los podemos llamar, sí, Juanma, algunos autores los llaman actores subnacionales, actores no centrales o subnacionales, ¿sí? Lo que pasa es que la gente de ciencia política por ahí me pega cuando yo digo actores subnacionales, entonces no me animo. Por suerte hay gente de otras carreras, entonces por ahí no me va tan mal, pero a algunos no les gusta el concepto de subnacional. Bien, pero esos dos términos son los términos en los que van a encontrar la forma de identificar estos actores del sistema. Bien, y decía actores transnacionales. Podemos hablar de empresas transnacionales, podemos hablar de actores no gubernamentales, qué sé yo, Greenpeace, podemos hablar de, qué sé yo, Amnistía Internacional, ¿sí? Bien. Y, ¿qué más?
No, nada más. Actores transnacionales, actores estatales y actores no centrales o subnacionales. Algunos también hablan de subgubernamentales, ¿sí? Incluso podemos estar hablando, ¿sí? No lo presentan Kyogen y Nai, después lo van a presentar otros autores. Podemos estar hablando incluso de individuos, de repente algunos expresidentes con una presencia muy fuerte, ¿sí? Y que si bien no ejercen el cargo de presidentes, tienen un impacto en el sistema internacional, ¿sí? Por ejemplo, Obama, ¿sí? Digo, qué sé yo, por mencionar a alguien del último tiempo. Mandela. Digo, ¿cómo? Mandela, por ejemplo. Mandela también, sin ninguna duda. Otra persona que también puede ser es Malala, ¿sí? Digo, no necesariamente tiene que ser una persona mayor. Los grupos terroristas entran en categoría no central o transnacional. Entran en categoría transnacional, porque en realidad no representan a un Estado en particular, ¿sí? Y en el caso del Estado de ISIS, sí, Marcelo. ¿Cómo? Perdón. En el caso del ISIS, no un Estado reconocido por la municipalidad, por la comunidad internacional. En realidad, sí. El ISIS empieza como un grupo terrorista. La característica en general de los grupos terroristas es que no tienen un reclamo territorial específico. Ellos no pretenden ser un Estado. El ISIS particularmente termina asentándose en una región y reclamando un territorio. No buscan convertirse en gobierno, por lo general. Sí presionar sobre un gobierno. El ISIS tiene características muy particulares. Eso después lo van a poder discutir fantásticamente, me parece, por su capacidad, con Sergio Eiza. Se lo súper recomiendo a él para que hablen sobre estos temas. Pero sí, Ignacio. ¿Cómo? Yo le quería hacer una pregunta. Cuando existe un movimiento exige un territorio y que exige una independencia, es lo que el derecho internacional público llama como movimiento de liberación nacional. Entiendo. Sí, entonces, exacto. Como si fuese... Es un grupo insurgente, sí. Ah, bien. ¿Y esos son actores de la política internacional? Sí, claro. Sí, claro, bien. son actores de la política internacional. Sí, sí, sí. A partir del 2001 se le llama grupo terrorista a un montón de grupos. Yo particularmente tengo una crítica muy fuerte con eso. Por ahí no soy la persona más adecuada porque tengo mi punto de vista muy combativo respecto de ese tema. Digo, un grupo insurgente para mí no es un grupo terrorista. Para mí el grupo terrorista tiene otras características. Pero bueno, no tampoco mi intención es marearlos, pero sí, un grupo separatista o grupo insurgente también es un actor internacional. ¿Sí, Julián? Gracias, bien. profe. No, de nada. Profe, el problema puede ser que la política internacional yanqui es la que propone de alguna manera quiénes son los grupos terroristas. Digo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional puede ser considerado terrorista, pero bueno, depende de la postura que hay detrás, ideológica. Exacto. A ver, el problema ¿cuál es? Si los estados aceptan o no esa definición, y a partir de ahí cómo se actúa a nivel internacional. Particularmente yo no estoy de acuerdo con considerar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional un grupo terrorista, primero porque no tienen, o mejor dicho, creo que hay un solo... De todas las intervenciones que tienen, creo que una sola tuvo algunas características violentas y después nunca más, que fue una de las primeras, y después eso no se repitió, no hay un reclamo específico de tierras, entonces hay un montón de elementos que se mezclan, que les viene muy bien a Estados Unidos, digamos, para definir quiénes son grupos terroristas y quiénes no, y de esta manera, de alguna manera, conseguir respaldos para ciertas políticas de seguridad o no. Esta discusión se la súper recomiendo que la tengan con Sergio, porque maneja muy, muy bien el tema. Yo particularmente, repito, no estoy de acuerdo con esa definición impuesta desde Estados Unidos, soy bastante crítica,
Me parece, el grupo terrorista, una de las características que tiene es que no tiene, o sea, no tiene un reclamo territorial específico, ni hay un reclamo en la ocupación de gobierno, no quiere ocupar el gobierno, sí presionar sobre el gobierno para obtener ventajas. En el caso, por otro lado, digamos, en general actúan en células los grupos terroristas. Los grupos insurgentes, en general, suelen ser formaciones paramilitares, es decir, que generalmente hay una cúpula, digamos, es triangular o piramidal, digamos, la organización, con lo cual hay alguien que conoce, digamos, se reconoce quién es la jerarquía, tienen una forma de accionar distinta, bueno, en fin, los reclamos son distintos y muchas veces lo que buscan es, como decía Julián, o la separación o la ocupación específicamente del gobierno, ¿sí? O sea, desplazar al gobierno de turno y colocarse ellos en ese lugar. Pero, bueno, es uno de mis temas preferidos y no me voy a meter más en esto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ahí en el chat un compañero había preguntado en qué categoría estaría la Iglesia Católica o otros tipos de religiones, porque no se puede ignorar la influencia que tienen relaciones tanto Sin ninguna internacionales duda. como nacionales. Sin ninguna duda, no solo la Iglesia Católica, hoy por hoy la Iglesia Protestante, digamos, es bastante importante a nivel internacional, las injerencias que tienen y cómo captan votos, ¿sí? Cómo influyen en las elecciones en algunos países. Sin ir más lejos, Brasil, ¿no? Estarían dentro de los grupos transnacionales. Esa sería digamos, la ubicación, ¿sí? Actores transnacionales. Gracias. Mariel. De todas formas, hay que tener en cuenta que la Iglesia Católica específicamente es la única religión que tiene un Estado, ¿sí? Hagamos esa separación que es bastante importante, ¿sí? Sí, Pablo, perdón. Justo eso que aclaraste, quería preguntar, ¿cómo abordar el tema de la Iglesia Católica? Porque sí, digamos, es una institución o un actor aparte de los estados, pero a su vez es un Estado-nación también, con todo lo que ello implica, fuera de que dicen que no tienen ejército, que siempre se consiguen alguno que trabaje para ellos en todo caso, pero sí ver eso, digo, como la complejidad de cómo abordarla, ¿no? A la Iglesia Católica, cuando sí, es un Estado-nación, pero a su vez tiene otras formas de influencia, más de poder blando, digamos, en los otros Estados-nación. Sin ninguna duda, Pablo, en esto que vos lo que estás mencionando. Además, podríamos decir que ellos tienen un ejército de fieles. Así que ahí no sé, ahí las interpretaciones pueden abrirse hacia muchas ramas. Sí, Verónica. Profesora, sí, una pregunta. La Iglesia Católica tiene como Estado-nación la Ciudad de Vaticano, es esa, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Y a qué se refería Pablo, creo que era el que estaba hablando, cuando dice que tiene un poder blando? ¿Cuál es el poder blando y cuál es el poder duro? Ahí aclaro. En general, en relaciones internacionales hablamos de poder duro cuando estamos hablando del ámbito militar, ¿sí? Cuando estamos hablando de Fuerzas Armadas. Bien. Y hablamos de poder blando cuando estamos hablando del resto de los temas, sobre todo el tema de económico, comercial, ¿sí? Que tiene que ver, que se asocia más a la negociación. Perfecto. Eso sería poder duro y poder blando, ¿sí? Igual que por ahí puede que encuentren en algún lugar política alta o high politics. Se los digo en inglés porque lo van a encontrar a veces escrito en inglés, ¿sí? Aunque el texto esté en castellano. Entonces, la política alta o high politics en general se refiere a los temas que tienen que ver con seguridad. Seguridad, sobre todo pensada desde el punto de vista de defensa, ¿sí? Porque no sería seguridad alimentaria o soberanía alimentaria un concepto que entraría ahí. Entonces, seguridad y defensa también tiene que ver con high politics
Y low politics o política baja tiene que ver con el resto de los temas, ¿sí? Podemos estar hablando de derechos humanos, podemos estar hablando de comercio, podemos estar hablando de finanzas, ¿sí? Yo tengo una pregunta. Cuando Sí. Estados Unidos interviene en una votación internacional, digamos, apretando a otros países para que voten en favor de sus intereses, supongamos, ¿es poder blando o es poder duro? Es poder blando si lo que está haciendo es presionando de que te voy a aumentar o te voy a quitar un subsidio o no te voy a dar un subsidio. Es poder duro si estás invadiendo el país. Profe, ¿aún se puede considerar poder blando si hay actores de otras naciones dentro de la nacional que se intenta influenciar? Lorena, te voy a pedir que me vuelvas a hacer la pregunta y que me hables un poquito más fuerte y un poquito más despacio. Quería preguntar, no sé si se escucha. Sí. Que si se podría considerar a un poder blando cuando haya actores de otras nacionalidades que quieren influenciar a la nación, pero dentro del territorio. No sería que estuvieran ¿cómo decir?, atacando, sino que se influencia a través de ellos en la nación. Sí, no sé si entiende. Supongamos un empresario que está presionando para que un país respalde un tratado que se quiere firmar a nivel internacional, supongamos. Eso sería poder blando. Bueno, sí, no me quedaba clara aún esa parte. Sí, en general la idea de poder blando y poder duro se asocia a lo que hace el Estado, con lo cual por ahí el empresario no sé hasta dónde, digamos, entraría en ese poder blando puntualmente. Pero generalmente si es un empresario transnacional y algún tipo de respaldo o apoyo o conexión con el Estado al que pertenece debe tener para presionar sobre el país. Así que es muy probable, sí. Mariel, yo tengo un comentario, pero va por otro lado. Sí. Estaría bueno que para quienes no han cursado ciencia política o no han tenido relaciones internacionales, estaría bueno aclarar esto de actores y actoras, porque muchas veces tiende a confundirse. Bien. En general, dentro del feminismo, sí, se tiende a hablar de actrices, entonces yo debería decir actores y actrices del sistema internacional. En realidad lo que quise poner fue actoras, que es un término que se utiliza dentro del feminismo, y me refiero a la presencia de mujeres dentro de las relaciones internacionales. Bueno, como se habrán dado cuenta, soy feminista y además tengo una mirada inclusiva, o eso intento hacer, ¿sí? Y la idea de actoras del sistema internacional tiene que ver con identificar a las mujeres y a los movimientos sociales también asociados a las mujeres dentro del sistema internacional, que por lo general, históricamente, tanto defensa como diplomacia han sido los ámbitos más duros para que lleguen las mujeres, y por eso es que hablo específicamente de actoras del sistema internacional. Así que bueno, gracias Guada por marcarme eso. Marcelo, ¿ibas a hacer alguna pregunta? Sí, Mariel, lo que pasa es que entiendo que por ahí te quedás sin ver el chat en sí directamente, entonces sí. Retomo un comentario, pregunta de Julián más temprano y que le respondí a Ignacio en torno al Vaticano. Y en qué medida, que es un Estado sin ninguna duda, ¿no? Aunque no tenga pleno reconocimiento como tal por parte de Naciones Unidas, sino como Estado observador y no pleno, miembro, pero la pregunta de Julián es si se le puede considerar Estado-nación, ¿no? Porque, digamos, ¿cuál sería la nación asociada a ese Estado? ¿No es cierto? Es que si podemos hablar de una nación vaticana, ¿no es cierto?
Y le responde Ignacio, la católica, pero la católica es que entiendo, sería mi opinión, sería más una religión, un conjunto de fieles que una nación. Lo que pasa es que entramos en esta definición de qué entendemos por nación, ¿no? O cómo están constituidos algunos estados con múltiples nacionalidades, perdón, sí, está bien, Los con múltiples plurinacionales. nacionalidades. ¿Cómo? Los plurinacionales o multinacionales. Exacto. Sí, es un poco complicado. Cuando yo les mencionaba al inicio, porque hay mucho más, el texto, la verdad que de Caterina García, para mi gusto, es imperdible. Realmente me parece muy interesante. Y entonces habla de toda esta discusión respecto de los estados, desde el punto de vista legal, ¿no? Que se supone que cuando uno dice que todos los estados son actores del sistema internacional, y que todos son iguales, porque así lo dice el derecho, y de repente vos decís, pero escúchame, no todos son iguales, Palestina tiene problemas porque hay algunos que todavía no lo reconocen, y entonces como hay algunos que no lo reconocen, que tienen más pesos que otros, entonces de repente no es un Estado, entonces hasta dónde se respeta esta legalidad, digo, se entra en toda una discusión de cómo es el tema de los reconocimientos, de los procesos, y por eso es que aparecen estas otras interpretaciones de quiénes son actores en el sistema internacional y que dependen más de sus capacidades específicamente y su accionar en el sistema que de la legalidad. De repente, qué sé yo, el ISIS no creo que tenga un producto bruto entre sus integrantes mayor a ningún otro, qué sé yo, no sé, pongámosle Argentina, y sin embargo actúa e impacta en el sistema internacional. Entonces, o Al Qaeda, ¿sí? Entonces digo, si nos vamos a estar manejando solo por lo económico, solo por lo legal, nos vamos a estar perdiendo de otros elementos que me parece que sí son importantes y que tienen que ver con este accionar, ¿no? Y esto que mencionaba Marcelo, si realmente, y bueno, y que mencionaba Julián y discutían con Ignacio, quiénes son esa nación con la cual se lo reconoce como Estado o no al Vaticano. No sé si es esto tan importante como otros elementos de poder blando que están dando vuelta en torno a la construcción de este actor internacional con el peso que tiene, ¿sí? Me parece que esa es la parte más interesante para preguntarnos y no quedarnos en la discusión, digamos, de los enfoques tradicionales que reconocen que solo los estados son actores y que tienen un impacto en el sistema internacional. Me parece que si no nos enroscamos demasiado con ese punto, y lo importante acá es cómo impactan en el sistema internacional, qué tipo de modificaciones se hacen, qué tipo de acuerdos se hacen, qué es lo que permite, lo que no permite, por qué es importante que de repente el Vaticano esté en algunos lugares, ¿sí? Digamos, el Papa esté presente en algunos países, por dónde hace las giras y para qué hace las giras. Digo, esta parte me parece más interesante de repente para analizar la política internacional. Bien, no sé si hay algo más, Marcelo, que me haya quedado colgada. El chat que yo recuerdo, no, Mariel. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Guada, perdón, ¿terminé de ser clara con esto del concepto de actores y actoras? Sí, para mí quedó claro. Bien, ¿hay alguien que tenga alguna duda respecto de eso? Porque no pregunté y por ahí en una de esas hay alguien que quiera comentar algo. Sí, profe, ya que salió esto, estaban hablando sobre actores y actrices. Sí, actrices no, actoras, porque, y explico por qué, porque no lo terminé de explicar. Actrices en general se asocia a mujeres que actúan o algo que es fingido. Entonces, por eso es que dentro del feminismo se prefiere hablar de actoras. Vamos, Lore, decime qué era lo que querías preguntar ahora. Bien, gracias por corregirme. Aparte de las normas ZAPA, yo en otras materias, no sé si hay otros compañeros, también para
textos o informes, este tipo de textos formales, se pide también el lenguaje exclusivo. Algunos lo hacen por opcional y otros lo piden un poco más rigurosamente, y quería saber si la monografía iba a ser, si iba a ser necesario el lenguaje exclusivo o es algo opcional entre nosotros. Bueno, el lenguaje es inclusivo, no exclusivo, porque lo exclusivo excluye. Así que es inclusivo, ¿sí? Y no es necesario, no es necesario. Es una posición mía, algunos de los compañeros y compañeras comparten, pero no es una exigencia, y si fuese una exigencia estaría dentro de los requisitos. Así que quédate tranquila. Bueno, gracias. Era esa duda. También sobre las normas ZAPA, vamos a tener que utilizar la última actualización porque yo lo busqué el año pasado y había en distintos años, distintas formas de normas ZAPA. Sí. Lo que yo llamo tratar de justificar el sueldo de esta gente de APA. Que en vez de 2 puntos te ponen punto y coma y entonces te complicó la vida. De todas formas, ustedes tienen subido dentro del último ítem que aparece dentro del Moodle, está las normas APA 2017. Así que no la vas a tener que buscar, simplemente la descargas. Bueno, bien. Si no, les largo como una ayuda. Hay un programa que se llama Script, que metes en la página y ahí te cita los datos y te los cita como en forma de APA. No sé si es legal, pero bueno, puede dar una mano también. Sí, hay varios de todos. También hay muchos Word bajados para las computadoras que tienen integrado las normas. Sí, algunas lo tienen. Después cualquier cosa, alguna de esas pautas se las podemos pasar cuando tengamos las horas de consulta específicas de la monografía. Así que, pero bueno, lo tienen ahí para aquellos que les preocupe ese tema. Sí, yo creo que sí. Bien, gracias, Carla. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Profe, yo quería hacer una consulta, ya que mis compañeros consultaron como bastante temas interesantes, yo no me quería ir sin consultar esto. Respecto a las sanciones internacionales, el órgano máximo que nuclea estas sanciones sería la ONU, o ahí estoy equivocada. Y por otra parte, ¿cómo es ese sistema de sanciones o en dónde podemos buscar fuentes de saber cómo es el proceso de las sanciones internacionales, por ejemplo, en el ámbito de los genocidios? Mira, eso yo creo que por un lado lo podés ver dentro de Naciones Unidas. Eso debería meterme a buscar, sinceramente. No es mi especialidad, pero te puedo averiguar. Y de todas formas, también la tenemos a Juliana, que por ahí nos puede dar una mano con eso. Pero después, otro de los órganos, con el tema de los genocidios, depende, porque a veces, por ejemplo, a nivel regional nosotros tenemos específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces por ahí ellos se pueden expedir. Pero también vos tenés la Corte Internacional de Justicia, que va por otro lado. Entonces, en realidad la Corte Internacional de Justicia sería la que debería expedirse respecto del tema. No sé si hay algún otro órgano superior a ese, y creería que no. Pero el problema... Sí, aguantame un segundito, Julián. Sí. El problema que tenemos con este tipo de sanciones que vos decís, que estos organismos internacionales no funcionan como... lo que ellos sancionan no es vinculante, entonces no te obliga a vos de repente a adoptar lo que te dice, y no todos los estados pertenecen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Entonces, también este es otro elemento que hace que esto fluctúe mucho.
Sí, Julián, ¿ibas a decir algo? ¿O Marcelo? Sí, profe. Yo lo que decía que quería aportar ahí, por ahí, para aclarar esto de la responsabilidad internacional, es importante distinguir entre la responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal del individuo. Por eso la Corte Penal Internacional es del individuo, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que hace es penar, por ejemplo, al Estado, no a los individuos. Entonces, por ahí es una cuestión de jurisdicción que hay que distinguir para tratar la responsabilidad en el caso de genocidios, como decía la compañera. Solo eso, para aportar. Bien, gracias, Julián. Marce. Sí, un aporte que tiene que ver con lo que escribe ahí Daniel Reale, ¿no? Respecto de La Haya. La Haya es justamente la ciudad donde tiene su sede la Corte Internacional de Justicia. Pero en relación a la pregunta que recién hizo la compañera, creo que también tiene que ver con de qué se trata, sanciones en qué sentido, porque no es lo mismo sanción respecto de tipos penales, de delitos de ese tipo, que de sanciones de carácter económico o de sanciones respecto de las acciones de un Estado, en donde también inclusive podríamos ver y estudiar y cuestionar el papel del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que también obviamente también va a tomar y ejercer determinado tipo de sanciones, siempre y cuando no haya alguno de los miembros permanentes que lo veten. O sea, depende muchísimo del caso o de la situación. No es lo mismo algo político que un genocidio, que un criminal de guerra individual o sanciones de carácter económico. Y como decía Mariel, o sea, a ver, Estados Unidos ha solido a lo largo de las décadas en numerosas ocasiones desconocer a la Corte de La Haya. Entonces, si nada menos que Estados Unidos desconoce que La Haya pueda sancionar a militares o políticos estadounidenses, bueno, ¿en qué nos queda la capacidad de sanción, ¿no? Es un tema súper complejo que no tiene una respuesta unívoca. Claro, justamente a eso me refería en el sentido que va el profe, apuntado en el caso propio de los genocidios, por ejemplo, de Ruanda, que es el que he estado años investigando y tengo compañeros periodistas trabajando todavía en esas zonas de África, y es como bastante complejo porque hasta el día de hoy ni siquiera los especialistas, yo soy estudiante de comunicación social, se complica mucho a la hora de poder comunicar los procesos legales, internacionales, de, bueno, ¿qué se hizo a partir de un genocidio cultural? Porque en realidad no fue un genocidio de otro índole, sino que un genocidio cultural. Así que sí, como dice el profe de Mariel y Marcelo, sí, un tema complejo, pero yo quería saber más o menos eso, ya que soy de comunicación social y por ahí veo a nosotros la parte tan política o legal de derecho, no lo vemos. Mira, en el tema justamente de la política internacional, y con esto no quisiera que nadie se sienta mal, pero el derecho cuesta, o sea, el derecho en realidad internacional nos sirve a los países pequeños para poder hacer algunos reclamos, pero realmente los países que tienen más poder son los que menos acatan, digamos, todo lo que es la normativa internacional. Con lo cual, lo único que nos queda es tratar de pelear para que esos procesos o esas normas o ese derecho que se ha construido se respete. Pero de ahí a que realmente se puede implementar es todo un tema. Y cuáles son las secuelas políticas y qué es lo que se puede hacer para más adelante es lo que puede llegar por ahí a servir hoy cuando justamente no hay una justicia que se puede implementar, ¿no? Entonces decir, ¿cómo pensás mañana modificar algún tipo de norma o cómo se podría modificar para tratar de evitar de que se vuelva a repetir y que se vuelvan a escapar estos criminales, ¿no? Y el caso del genocidio ruandés que menciona justamente Abigail es extremadamente sensible y en donde estas relaciones de poder, porque, digamos, sí, fue un genocidio basado en cuestiones culturales, pero también políticas y económicas con injerencias e intereses, sobre todo de Francia y de Estados Unidos, ¿no? Con una vista gorda que hizo Estados Unidos boicoteando la posibilidad de intervención de Naciones Unidas en su momento, y de Francia, al contrario, fogoneando por el otro bando, fogoneando el conflicto y apoyando al régimen genocida. Y bueno, ¿quién ahora? En Ruanda, digamos, el gobierno francés, el Senado francés, se han lavado las manos sistemáticamente desde entonces, desde hace 27 años.
¿no? Y bueno, no hay condena internacional, pero sí hubo tribunales internacionales para juzgar en Ruanda a los máximos responsables del conflicto, y después, bueno, unos tribunales locales sui generis, porque estamos hablando de juzgar a decenas de miles de actores individuales, ¿no? Y en donde precisamente, si sos estudiante de comunicación, sabrás que justamente la Radio de las Mil Colinas fue una de los principales actores en la comisión de ese genocidio, ¿no? Sí, profe, totalmente. Es así. Muchas gracias. Bueno, estamos ya sobre la hora y yo además tengo después otra clase. Entonces vamos a terminar la clase aquí. Yo les voy a terminar de habilitar el material de la clase de hoy y el material de la próxima clase. Si quieren ver los videos, pueden mirarlos. El video de la clase de hoy, como les dije, recién el lunes va a estar subido. Los otros videos son cortitos, de 15 minutos, no más. Y lo que les pido es que por favor vayan leyendo, así que si quedan dudas sobre algunos conceptos o algunas ideas, las podemos discutir en clase, que eso lo hace muy rico, muy rico. De todas formas, lo que sí les quiero agradecer es la participación de todos, porque he visto que han sido bastante activos y esa es la idea. Sí, somos muchos, así que muchos, muchas, muchas, así que buenísimo que hayan querido participar y que estén participando. Y bueno, nos vemos la clase próxima. Cualquier inconveniente que tengan, ya saben, se comunican con nosotros por mail. Nos vemos. Gracias, profe. Muy buenas. Nos vemos, hasta luego, tengan buenas noches. Adiós a todos. Nos vemos. Chao, Chao, profe. gracias.